Buenas tardes, muchas gracias Ramiro Gallo por aceptar mi invitación para venir a charlar un poco. Ramiro, vos sos violinista, sos compositor, arreglador, músico de tango y de otras cosas más también, muy grosso, te escuché muchas veces. Y sos también profe en el nivel superior, que es como todo este combo que me hace invitarte hoy a que charlemos un poco sobre oído armónico y algunas cuestiones. Vos, Ramiro, en el nivel superior, tengo entendido que enseñás en la UNSAM. ¿Y dónde más? Sí, sí, te enseño en la UNSAM. Bueno, gracias a vos por la invitación. Un placer. Sí, enseño en el nivel superior en la UNSAM y también en la UNA. Aunque las clases que yo doy en la UNA no, en general no son para músicos, sino que son clases, bueno, la mayoría de mis alumnos y alumnas son bailarines. También hay algún que otro productor, pero pocos son los alumnos músicos de ahí, de la UNA. En cambio, en la UNSAM sí es una licenciatura de música argentina, donde yo doy clases de espacio creativo, que es una materia muy interesante, en la cual enseñamos a hacer arreglos y composición. Bueno, espacio creativo es una materia interesante y muy difícil también. Si querés después, seguramente vamos a tocar ese tema, lo vamos a charlar, porque me parece que tiene que ver con las cosas que vos vamos a plantear, vas a plantear. Y después doy ensamble de tango, que bueno, esa es una materia más concreta, porque bueno, se trata de dirigir un par de grupos de tango. En todo caso ahí damos lineamientos estilísticos, fundamentalmente para que la gente se acostumbre a estar en un ensamble y entienda los roles de un músico dentro del género y dentro de un ensamble particularmente de tango. Y después doy cuerdas, y ahí sí estoy haciendo en la cátedra de cuerdas, donde tengo un ayudante, porque obviamente la familia de las cuerdas es muy grande y muy abarcativa, muy vasta. Entonces tengo una compañera con quien compartimos la cátedra, que es Carolina Cajal, una contrabajista. La Así que conozco. está el profesor del instrumento más agudo y del instrumento más grave de las cuerdas, como para cubrir todo. Y ahí sí hacemos no solo tango, sino también folclore. Así que la licenciatura es de música argentina. Y bueno, pero sí, yo estoy seguro que algunos conceptos que nosotros tratamos en espacio creativo de la UNSAM seguramente van a servir para ilustrar algunas cosas de lo que corresponde a tus inquietudes. La primera pregunta es esta. Vos encima vos tenés un montón de trayectoria en la música y sos instrumentista melódico, por lo cual esto me interesa mucho. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a escuchar lo que escuchás así armónicamente? Como cuando vos decís, bueno, empecé a hacer música, ¿no? Pero a veces uno empieza a hacer música y no tiene Mm, conciencia, como que no labura lo armónico o no labura concretamente qué es lo que está sucediendo en el plano armónico. Entonces, ¿cuándo fue ese sí, despertar quizás de empezar a escuchar esas cosas? mira, yo te voy a hacer, no sé si mi respuesta va a ser un poco atípica, ¿Está todo pero bien? yo dudo que alguna vez en mi vida el tipo de audición con el cual yo me predispongo a hacer música esté fuera de lo armónico. Bien. Yo toda mi vida de lo que más he disfrutado es de escuchar todo eso, todo lo que sucede en ese supuesto fondo, que es muy profundo, es una especie de mar, la melodía. Por eso yo, digamos, muchas veces, yo hasta no entrar en el tango, donde hay una impronta violinística muy clara y muy importante, hasta no entrar en el tango, donde encontré un lenguaje que podía desarrollar un lenguaje personal dentro de un contexto de una tradición rica, y bueno, y ahí me encontré con violinistas de peso haciendo música popular. Hasta ese momento el violín a mí, yo siempre me gustó, me expresé, sentí que me podía expresar y todo, pero mis ídolos, mis referentes musicales eran los compositores, los creadores de algo, de algún tipo de lenguaje. Y en todo caso, yo siempre cuento, pero la verdad es que yo hago música desde muy chiquito. Entonces quizás el registro que tenga es o el resultado de una reflexión posterior, Claro, o esos recuerdos vagos que viste que uno tiene de la infancia, que son como un sueño. sí.
que son imágenes que uno no sabe bien si son ciertas o no. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que antes de tocar instrumentos, mi hermano mayor y yo, nuestros papás nos habían enseñado a cantar, y cantábamos a dúo. Yo te digo que yo toco el violín desde los 5 años, de manera que con mi hermano hacíamos dúos cuando yo era menor de 5 y hacíamos dos voces. Y, bueno, ¿cómo habrá sonado eso? No sé, pero yo siempre, y por alguna razón, que tampoco sé, algún día le tendría que preguntar a mis viejos, a mí siempre me daban la segunda voz, porque ellos decían que Javier, mi hermano mayor, tenía una voz más aguda y más propia de una primera voz. Entonces yo siempre estaba buscando las segundas voces, y este aquí que ellos me habrán dado la segunda voz en uno o dos temas, después me enseñaron cómo hacerlo, y en realidad cantábamos, y nosotros, mi hermano también aprendió eso, buscábamos las segundas voces nosotros solos. Bueno, eso lo desarrollamos antes de desarrollar la habilidad en un instrumento. Cuando yo fui al instrumento, ya todo eso lo estaba trabajado y no sé, siempre tocamos de oreja con mis viejos en mi casa. No así en las instituciones donde estudié, en las pocas, o sea, estudié en instituciones hasta mi adolescencia, después dejé todo eso y seguí estudiando privadamente con profesores, donde nunca, jamás en mi formación académica, por así decirle, si es que la tuve, hubo ningún tipo de acercamiento a la música hecha de oreja. Y yo, bueno, no voy a sacar chapa ahora porque, al contrario, no es para sacar chapa, al contrario, es para preocuparse. Yo me acuerdo que yo era chico y estaba en las clases de audioperceptiva, por ejemplo, de las instituciones en las que iba, y la diferencia que yo tenía del entendimiento de ciertas cuestiones de oreja era tan abismal con el resto, y eso se lo debo a la práctica grupal hecha desde muy temprana edad en mi casa, con la música popular y con músicos que eran orejeros, que nunca habían estudiado música de manera académica. Bueno, ellos me enseñaron... ¿Cómo? Al espacio creativo, justamente. Exactamente. Claro. Ellos me enseñaron las lecciones más importantes. Recién, cuando yo tenía unos 17 años, empecé a estudiar con Lierko Spiller aquí en Buenos Aires, gran maestro de violinista, y él fue el primero que me hizo cantar para copiar en el violín lo que yo cantaba. Bien. Y ahí vi la distancia que había entre la música que uno produce desde lo mecánico a la que tiene en la cabeza, en el interior, y poder sacar eso y que esté exactamente reflejado lo del interior en lo mecánico del instrumento. Me encanta. Esta es la respuesta más interesante que me vienen dando a esta pregunta, sinceramente, sobre todo porque hay como demasiado valor social con el hecho de pasar académicamente por una institución, y en realidad, justo ayer leía un texto de Kodaly, en donde el tipo decía que todos teníamos que cantar a dos voces, y que decía que incluso si no cantabas a dos voces no podías hacer un unísono siendo cantante, y decía esto, ¿no? Como que yo lo veo un montón de gente que escucha y que es re orejera y que te saca temas y no entiende qué está pasando. Y está como muy desvalorizado eso que ahora en este momento de mi vida para mí es más importante, que es saberte la teoría, ¿no? Hay una cosa donde se tienen que cruzar los dos, pero la parte experimental de disponerte para tener toda esa musicalidad adentro, después ves cómo la sacas, pero el cultivo de eso es valiosísimo, y es la primera vez que me dicen, como, lo hice sin saber que lo estaba haciendo, ¿no? Sí, es que yo me acostumbré mucho a escuchar, y es lo que siempre más me interesó de la música, o sea, la parte armónica, la parte melódica es así, como así decir, el protagonista de la película, ¿no es cierto? Claro. Es el galán de la película, bueno, siempre está cantando la melodía, pero la trama argumental, todo lo que ocurre detrás, los personajes secundarios, los fondos, todo eso lo propone un buen fondo armónico, y ahí también, por ejemplo, se pueden proponer versiones absolutamente diferentes de distintos temas, porque vos pones
un fondo, un telón, digamos, de un color completamente distinto, y la riqueza que hay de tonos en ese tipo de... si uno ve eso, mejor dicho, escucha eso. Y mira, hace un par de clases atrás, bueno, la última clase justamente de espacio creativo, A ver. un alumno había escrito, a ver, no, estábamos en la clase de ensamble, y había un acorde semidisminuido, era un segundo grado que iba después al quinto y después tenía que resolver en un primero menor, entonces Sí. era un semidisminuido, y el alumno tocó, me parece un disminuido, tocó otra cosa. Y bueno, ellos están haciendo grabaciones, pasó eso y el alumno había grabado eso, es decir, lo había grabado, lo había escuchado, y nunca le había molestado que él Claro, había cambiado la función armónica, que le había dado otro color a ese acorde tan importante, porque ese acorde te abre la puerta a la cadencia hacia el primer grado. No es cualquier cosa ese claro. acorde. Y la sensación que produce es necesaria. Y uno reconoce esa sensación como reconoce el marco de una puerta de la casa que va a entrar. Uno sabe cuál es esa casa y reconoce el lugar. Claro. ¿Y cómo? Entonces, yo le dije, espere, paramos ahí la grabación y dijimos, a ver, ¿qué acorde es este? A ver si lo escuchan que tocaron otra cosa. Y nadie se daba cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora que lo vi escrito me di cuenta. Pero entonces la música pasa por los ojos. ¿Entra por los ojos o por el oído? Y Entonces, antes que nada, la armonía es una sensación que se siente en la piel, en el cuerpo y en el espíritu. ahí va. Entonces, la armonía evoca paisajes, evoca cosas muy definidas y concretas. Y si vos venís por una calle y de repente te cambian el decorado y vos no estás en el barrio que querías estar, tenés que sentirlo en todo tu ser. ¿Viste? Y entonces, ¿cómo que cambiaste el acorde? Está bien, cambialo, pero que no te diste cuenta que no era un semidisminuido. Me resultó raro, y bueno, eso yo siempre puntualizo en las clases, el hecho de entender la armonía por la sensación interna que nos produce. Eso. Y no por el cifrado que tenga, ¿viste? O por cosas que vengan de lo visual, ¿viste? No. A ver, no me produjo la sensación. Yo primero entiendo la sensación. Escucho el acorde. No me produce la sensación, digo, cómo es el proceso mental, en todo caso de análisis, que es posterior a la sensación. Un acorde no me transmite la sensación que espero. Bueno, entonces ahí lo desgloso internamente y digo, la nota que está mal es esta. Y podés hacerlo a ese desglose porque reconoces un color distinto que no pertenece a esta familia. Entonces lo podés quirúrgicamente determinar. Pero bueno, eso se siente primero en el cuerpo, no en la inteligencia. Me encanta. Es decir, que todas esas cosas las estamos transitando, aunque no sabemos cómo se llaman un montón de veces. Por ende, Exacto. en realidad, Exacto. la teoría y saber qué está sucediendo no significa que, por eso lo veo un montón en los cantantes, ¿no? Como los que no pasan por el conservatorio, piensan que no saben, ¿no? Un montón. Hay un montón que no saben. Eso lo demos por Sí, sentado. claro. Hay músicos que no saben, Claro. ¿no? Pero digo, si un cantante no sabe nada de música, como se suele decir, y te entra bien, y te espera bien porque va escuchando, te va siguiendo como lo que está sucediendo musicalmente y sabe cuándo entrar, no se te mete antes, no se queda más, no se pierde, es porque escucha. No hay mucha ciencia. Exactamente. Pero además eso de creer que saber es conocer, por ejemplo, el nombre que tienen las cosas, conocer es entender esas sensaciones. Después le pones el nombre que quieras, por ahí Claro. le dicen, ¿cómo se llama este acorde? Ponele Juan, ponele Marta, pero el nombre que quieras, pero ¿qué me importa si no sabes qué sensación te provoca y en qué contexto lo vas a usar? Por otro lado, ya que vos decís lo de los cantantes, es bastante parecido con los violinistas. Yo a los que tocan instrumentos melódicos, yo les digo siempre, ustedes siempre vienen con ese prejuicio de que no saben de armonía. Al contrario, ustedes saben mucho más de armonía que mucha gente porque están trabajando originalmente, nuestro concepto armónico viene de las melodías bien conducidas y un acorde se enlaza con el otro de manera correcta si las voces internas tienen una lógica. Claro. Entonces, cantante, predisposición y esa intuición hacia lo armónico también. Que no está, sin embargo, en algunos instrumentos
instrumentistas de instrumentos armónicos. Claro. Yo he trabajado, me acuerdo de estar trabajando con una pianista hace muchos años y decirle, fíjate ahí, vamos desde el sol mayor. ¿Cuál es el sol mayor? Estaba leyendo y no sabía distinguir en qué lugar estaba el sol mayor. Entonces, bueno, tocar un instrumento armónico no siempre significa que sepas y que entiendas de armonía. Muchas veces sobrevalorado, sí, ¿no? Está sobrevalorado. Sí, está sobrevalorado, sí. Claro, y están, los melódicos tenemos que animarnos a mostrar que, bueno, la sensibilidad melódica está emparentada con la armónica. La melodía generó la armonía, claro, no al revés. Sí, ahí va, me encanta. Esto me resulta muy interesante todo lo que estás diciendo. A ver, déjame que lea las preguntas, porque acá en esta charla nos dejamos un montón de preguntas, que ya me las contestaste básicamente. Ajá. A ver, acá, cuando tuviste como, ya entraste en esa cosa como de empezar a ponerle nombre, ¿no? A todo lo que escuchabas, que decís como, bueno, tengo todas estas sensaciones que son un montón, ¿cómo hago para empezar como a ponerlas, ¿no? Empezar como a escuchar secuencias, a escuchar 4 compases y reconocer esto en un montón en la música en general. ¿Hubo alguna cosa así, alguna metodología puntual que te haya servido más para hacer ese proceso? Bueno, mira, ahí de nuevo te cuento que el proceso para mí de aprendizaje fue intuitivo. Yo toqué violín entonces desde los 5 años, pero a los 16 años decidí aprender a tocar la guitarra. Entonces, bueno, mis papás son los dos guitarristas, entonces había guitarras en mi casa, simplemente empecé a armarme los acordes, y lo que primero aprendí a armarme fueron las tríadas. Claro. Entonces, lo primero que escuché fueron cadencias de tríadas, y acordes dominantes y acordes menores y mayores. Claro. En ese momento yo sacaba canciones de Charly García, de Sui Generis, por ejemplo, que tenían esas tríadas, tenían todo ese lenguaje, un lenguaje bastante sencillo y fácil de orejear. El problema para mí pasaba cuando aparecían acordes más complejos, con tensiones. Porque me llevó un poco más de tiempo entender que las tensiones también cumplen funciones. O sea, claro, si estás en un dominante a un menor, la novena va a ser bemol, y si estás en un dominante a un mayor, la novena va a ser novena. Eso, yo sabía que existía la novena, la séptima, pero no entendía exactamente cuando se empezaban a apilar tensiones hacia arriba, cómo organizarlas. Y entonces, bueno, yo escuchaba los acordes y quizás no podía terminar de analizarlos. Yo, lo que me sacó así del lenguaje del rock, que para mí, digamos, yo lo pude entender perfectamente, hasta que de repente escuché a Egberto Gismonti con un lenguaje mucho más, claro, más desarrollado en todos los sentidos. Y ahí me explotó la cabeza porque, bueno, el tipo hacía cosas que yo no llegaba a analizar con mi intuición. Hasta ahí estamos hablando de análisis que yo hacía solo. Entonces, bueno, pasó un tiempo hasta que lo que a mí me ordenó muchísimo armónicamente fue aproximarme a la forma de armar acordes en la guitarra de jazz. Mira. Sí, un amigo, yo vivía en Sudáfrica en ese momento, y conocí un pibe más chico que yo tenía 21 años, 22, y el pibe te habrá tenido 18, era un pibe que vivía en Alemania, hijo de yugoslavos, y él estudiaba jazz. Muy poquito sabía de guitarra, pero tenía unos libros seguramente habrá tenido el Real Book con algunos cifrados, y me mostró en un cuadernito cómo le hacían armar los acordes sin cejilla en la guitarra de jazz. Claro, que se arman en secuencia. Exacto, entonces me acuerdo que aprendí con ese sistema de acordes, aprendí el primer tema que fue Autumn Leaves, que me lo pasó él, y de ahí en más pude entender, ahí solamente ese tema y todas las consecuencias pude entender y organizar. Claro, fue el clic que me permitió ir entendiendo con el tiempo todas las otras tensiones, ¿viste? Ahí va. Yo igual como mi trayectoria en ese sentido fue, repito, intuitiva, o bueno, fui haciéndola solo, la verdad que soy
el primero que no conoce algunos nombres de acordes, o a veces dudo si estoy cifrando bien los acordes porque no tengo una escuela en ese sentido. Claro. Pero sí puedo entender las direcciones y las funciones y todo. El nombre de las cosas me interesa siempre y cuando para transmitirlo, por supuesto, y para analizarlo. Pero bueno, todos los días uno puede encontrar cosas nuevas. A ciertos niveles, como las tensiones apiladas van formando arriba armonías nuevas que no están en la raíz, de repente uno descubre relaciones increíbles entre acordes que parecían lejanos. Claro. Y bueno, eso es una tarea que no para nunca. Exactamente. Porque yo creo que tiene que ver nuevamente, bueno, pobre la escuela, no es que uno esté en contra de lo escolástico, sino que a veces se ha tergiversado, ¿no es cierto?, lo escolástico. Claro. Pero yo veo, por ejemplo, que a los alumnos que vienen de un conservatorio, que están desarrollándose ahí, tienen una predisposición a primero poner lo complejo antes que lo sencillo. Claro. Entonces, tirarse, o sea, saber que existe un acorde de novena bemol no es suficiente. Tenés que llegar a entender cómo lo vas a usar, por qué, cuándo. Y bueno, primero estudiar el acorde sin esa tensión, qué sé yo, estudiar el dominante común, aprender a diferenciarlo de una séptima, un acorde con séptima mayor, yo qué sé. Es decir, hay un caminito que hay que hacer ahí, y que, bueno, quizás por este mal entendimiento de que saber de armonía es conocer muchos acordes, o conocer, como vos decías, los nombres de algunas funciones y todo, entonces hacer un trabajo supuestamente bueno, armónicamente correcto, y bueno, y que sea un aporte, digamos, un trabajo, me refiero que puede ser una canción, una composición, un trabajo en clase, o lo que sea. Hay una creencia que cuanto más complejo va a ser mejor. Claro. Y bueno, esas secuencias que vos decís que son tan clásicas y todo, bueno, son el resultado de la prueba de décadas o a veces cientos de años de trayectoria de un género, de una especie, sí. Y que llegan a plasmar eso, y hay que conocer eso antes de pretender quebrar ese marco, esa estructura. Se la puede quebrar, pero primero tenés que estar adentro, ¿viste? Claro. Sí, en ese sentido, quizás yo cada día, no sé, yo en un momento le pegué una patada a esto de que lo complejo es lindo, ¿viste? Porque era como, yo decía, pero no, nada que ver. Pero nada que ver, porque cuando lo escucho a Cafrune, nada que ver, ¿entendés? Cuando escucho un montón de cosas, nada que ver. Exacto. El tema es saber dónde pones lo que estás usando. ¿Dónde vas a meter esos 3 acordes? ¿Y cómo lo vas a meter? Claro. Función fundamental, ¿qué vas a hacer, no? Porque me pasó mucho, bueno, yo me estoy por recibir, y yo me acuerdo que mis trabajos, y me atrevo a decir los trabajos de mis compañeros en las cátedras de armonía, estaban tan pensados desde lo teórico, desde usar acordes así, asá, que tienen menos musicalidad. O sea, las muestras de armonía eran un embole, porque te juro que decía como, no sigue nada, no hay una línea melódica, no hay algo lindo, no hay nada que te vayas cantando eso, no hay nada de eso. Y por eso, la música, viste, lo que pasa es que eso, ahí ya tendríamos que estar hablando de cuáles son los caminos del aprendizaje, claro. Que no son muy diferentes a los caminos de la creación, ¿no es cierto? Porque si uno se plantea cómo es el hecho creativo, cómo es que uno llega a crear algo, está íntimamente relacionado con cómo uno lo aprendió, por qué lo aprendió. Porque, por ejemplo, para mí aprender algo es cuando vos lo necesitás por alguna cosa. Supongamos, yo llegué hasta un momento de que lo escuché a Gismonti, como te contaba, y a mí el tipo me voló la cabeza. Resultado, quiero saber qué hace. Claro. Se transforma ese placer en escuchar eso, digo, quiero estar adentro de este lugar. O sea, el tipo propone esto, bueno, me despierta antes que nada, bueno, la belleza y la curiosidad de por qué logra esa belleza. Entonces, entrar a investigar. Entonces, ahí voy a aprender de manera natural y por una necesidad. Ahora, si, por ejemplo, el estudio de la armonía, como yo me acuerdo que se hacía cuando yo era chico, iba a la escuela de música, y nos daban las reglas de la armonía,
y te decían, bueno, para la próxima clase te daban los grados y un bajo. Y tenías que poner el enlace de acordes y el profesor después te decía dónde te tachaba cuando habías conducido mal una voz. Y Claro. nunca se tocaba ese tema. Claro, nunca Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Cómo Tremendo. vas a hacer música desde una cosa que estás viendo? Claro. Y después nunca lo escuchás. ¿Viste? Entonces, para mí, el tipo ese me enseñaba eso. Yo me volví a mi casa y lo escuchaba a mi viejo tocar una samba, ¿y con qué te quedás? Pero obvio que te quedás con la samba. Yo escuchaba discos de Canaro cuando era chico, yo le contaba a mi compañera, escuchaba discos de Canaro. Y a mí, como niño, me gustaba, escuchaba en el cantor algo, no sé, algo viril que me llamaba mucho la atención, ¿viste? Un tono, ¿viste? Lo mismo que escuchaba pasodobles de Enrique Rodríguez. Y me pasaba lo mismo con los cantores de los pasodobles, y ese ritmo y todo. Y a mí me gustaba eso, ¿qué querés que te diga? Y bueno, y todo lo demás para mí era más chato y más muerto, ¿viste? Pero era la música viva, con un sentido, con algo que te deja, ¿viste? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y con mis viejos teníamos un conjunto familiar, y ellos habían conseguido los miércoles a la tarde, tocábamos en un programa de televisión. Y yo a veces me acuerdo que yo me tenía que ir 15 minutos antes de la clase de teoría y solfeo, se llamaba en ese momento, bueno, una clase ahí en la escuela. Y me acuerdo que un día la profesora me dijo, ¿y a dónde te vas a milonguear ahora? Y me lo dijo con un desprecio. Yo lo sentía el desprecio, ¿viste? Pero bueno, yo estaba orgulloso de hacer eso, ¿viste? O, por ejemplo, tantos músicos después, tócate un tanguito. Terminábamos, me acuerdo, después toqué en la Sinfónica de Santa Fe, de Entre Ríos. Bueno, muchas veces con esas orquestas íbamos a tocar al interior, nos recibían después con un asado. Claro. Y la gente de los pueblos te decían, y bueno, y toquen algo, y nadie sabía tocar nada. Y ahí, ¿quiénes venían? Los que sabían tocar el tanguito. ¿Me entendés? Que era el tanguito, pero éramos los únicos que podíamos agarrar el instrumento y tocar algo. Mis amigos de Tucumán se guitarrean todo, y yo me acuerdo que sin saber nada, sin saber primero, sin saber que los acordes se llaman con grados, que son mayores, claro, sin saber nada, los chabones te acompañaban, ¿entendés? Y hasta el día de hoy, muchos me dicen, quiero ir a Buenos Aires a estudiar música. Y yo, no vengas, boludo. No vengas. Si venís, anda a estudiar particular. No entres al conservatorio, porque lamentablemente la institución te aplasta, ¿entendés? Porque tiene como una cosa así como de, oh, la institución, qué pesada, ¿no? Como que antigua, y eso es como algo que hay que derribar ahora. Pero esos chabones se tocaban todo y piensan que no. Piensan que no saben música porque no saben cómo se llama eso que están haciendo, pero te acompañan de oreja mientras le vas cantando una melo. Sí, te entiendo. Sí, bueno, es lo que uno ve a diario, ¿viste? A diario. Y de repente aparece, por ejemplo, en la UNSAM, los mejores alumnos son los que tienen justamente ese bagaje. Claro. Qué sé yo, los guitarristas, por ejemplo, acá en Buenos Aires, quizás lo que vos hubieras, lo que tiene bastante que ver con eso que vos viviste en Tucumán, es lo que acá en Buenos Aires se arma alrededor de las peñas de cantores. Claro. Las peñas de cantores son lugares donde, qué sé yo, a lo mejor es un bar que te cobra un derecho de espectáculo mínimo y ahí hay muchos viejos que van y cantan, viejos porque son tipos grandes, y hay siempre un grupo de 2 o 3 guitarristas que los tipos están ahí toda la noche acompañando en el tono que sea. Bueno, eso es un tesoro. Una vez Luis Borda dijo, la guitarra es el arca del tango, ¿viste? Como el arca de Noé, sí, como el lugar donde se salvó cierta tradición, y yo creo que en gran medida por las peñas de cantores y los grupos de guitarras que conservaron esa mística, y mis amigos, los más peñeros y orejeros y capaces de guitarrear, son todos guitarristas justamente. Mirá. En los otros instrumentos hay menos de eso, ¿viste? Pero sí, bueno, yo creo que sí, en todos lados encontrás algo de eso. El problema es, claro, venirte acá a creer que el conservatorio te va a dar el conocimiento. Y además, el problema también es vivir en el interior y creer que en Buenos Aires hay mejores cosas. No sabes lo que es. O sea, fíjate, ya son 2 escalones. Estabas en el interior, Buenos Aires mejor. Hacías música popular, no, música erudita mejor. O sea, partimos de varios escalones. Yo también soy del interior, ¿viste? Y entonces las vivía esas también. Claro. Y
en tu interior, justamente, hay un montón de dudas y de cosas que uno tiene que derribar, ¿viste? Tiene que Sí, valorar más lo de uno y sí, bueno, pero lo que podés hacer, nosotros ahora en la UNSAM somos conscientes de todos estos problemas en la educación y luchamos todo el tiempo para desarrollar contenidos y metodologías que mantengan la cosa viva, ¿viste? De ninguna manera transamos en eso, ¿viste? claro, es Así que eso que es lo más bueno, importante, eso es lo que no tiene que suceder, porque hay como una cosa ahí de que es una decisión docente, ¿viste? Y pasa mucho, sí, lamentablemente, como es una decisión docente, si vos ves que tu curso no te sigue, hacer un mm, parate y decir, che, ¿qué pasa? Porque si no, tal no cual. avanzás. Esa es la realidad, como se te presenta un problema, un obstáculo, que lo tenés que resolver. Porque si Sí, no, sí. no pasa nada. Y también es esta cosa como nada, de la academia y de que la música, no se hace nada de música. Es tremendo. Yo te digo la verdad, son re pocos los profes que yo tuve que me cultivaron mucho el amor con eso. Pablo Fraguela es uno, como en mis clases. Yo no Ah, quería que bueno, termine la clase de canto nunca cuando estaba Pablo. ¿Entendés? obvio, Cualquier claro, cosa cantábamos, cualquier cosa, sí, en este tono, ¿entendés? Porque no, era pero que eso, Pablo es una cosa, era la música. sí, Y me terrible. pasó mucho también con profes de materias pedagógicas, que este gesto que me decís que tuvo esta profesora de teoría y solfeo y lo que sea, Ah, que sí, nunca jamás me hicieron como que siempre validaron mi opinión, lo que yo quería hacer y lo que sea, y nunca se pusieron en ese lugar, ¿entendés? mm, Como siempre lo hicieron con mucho respeto y eran los más copados en lo musical, ¿entendés? Los que más resuelto la tenían y ahí dije como, ah, claro, los que la tienen, los que entienden y saben, entienden la transición también. Entonces te bancan en la transición y te ayudan a buscar maneras de empezar a apropiarte de todas esas cosas. Los que no la tienen tan sí, clara, eso es como un peligro, eso es una bomba de tiempo adentro del aula, ¿entendés? Porque es como, ¿con qué me va a salir este? De esta exacto. Sí, manera. sí, sí. Sí, Así yo creo que también, bueno, en el ambiente clásico, por lo menos, acá en Argentina hay mucho amateurismo. En realidad, amateurismo en el mal sentido, digo, ¿eh? claro, Amateurismo, el amateur en realidad justamente ama, ama lo que hace. Digo amateurismo en el sentido de que la música clásica, bueno, no es una música, está en nuestra tradición, pero nosotros no, de nuestro pueblo nos salió la novena de Beethoven. claro. Vos estás en Alemania, por ejemplo, y se respira, vos ves pasar los pibes con violines, con chelos, y sabés que están estudiando, agarrás un alumno y toca con una técnica bastante buena, siempre, o sea, hay tradición en ese campo. Y entonces allá el instrumentista que decide estar en una sinfónica entra y está en esa sinfónica, está presente, y esa sinfónica es una sinfónica importante y se tocan las obras importantes de su propia tradición. Acá es todo prestado, ¿no es cierto? Y el músico de orquesta de acá, por ejemplo, no decide el repertorio, no decide cómo lo toca, no abre la puerta de la sala de ensayo, no tiene que buscar los atriles, no tiene que conseguir la música para las partes para tocar. O sea, no decide nada y no tiene la experiencia de hacer suceder algo por el solo hecho de querer que suceda. Entonces, de repente, la distancia que hay con esa gente es enorme, enorme. Alguna gente, ponele zafa de eso, son la gente que hace música de cámara y que está organizando algún concierto siempre, buscando alguna sala. Entonces, esa gente es más valiosa y tiene una experiencia más viva, pero en el conservatorio o en la orquesta, en las orquestas sinfónicas hay un atraso en ese sentido muy grande acá, ¿viste? Y la gente, qué sé yo, creen que porque tocan en el Colón, ponele, son bárbaros, son buenísimos, y rendiste un concurso, pero la verdad no, yo no, después de haber escuchado algunas interpretaciones en el Colón, de cosas mías o de cosas que vos ves que desde el vamos, como el que en el atril no dice, en la parte no dice Tchaikovsky o Brahms o lo que dice Gallo, ponele, o el compositor que te imagines, ya hay como un desdén, y ya ver que alguien toca con desdén algo no me gusta, ¿viste? Entonces Sí, yo pierdo el respeto por ese tipo es que sí. de, La de verdad, es como profesional.
para mí estamos entrando en un momento histórico en el cual ya nos calmamos un toque con el cargo que tenés, ¿viste? Como, bueno, si Sí, trabajas acá, y bueno, ¿y qué sabes hacer? ¿No? Como, ¿qué haces con estás activo en tu rol en este trabajo que tenés? ¿Lo estás claro. aprovechando? O nada, o estás ahí, ¿viste? Porque te tocó como de yapa entrar ahí por algún motivo. Bueno, Ramiro, Mm. escúchame, vamos cerrando porque ya son las 6:10 y yo te tengo que largar. Uh, Así que, dale, dale. igual me encanta porque a lo largo de la charla fuimos respondiendo todas las preguntas que yo había, Las que preguntas había se escrito. respondieron perfecto. Bueno, Eh, bueno, dale. así que, a ver cómo nos recomendamos empezar. Esta, mira, nos vamos con esta. La última Dale. pregunta. ¿Qué le dirías a todos aquellos músicos que siguen sin haber desarrollado el oído armónico a pesar de haber estado un montón de años adentro de conservatorios y en clases particulares? Como estas personas que están desanimadas, perdidas, frustradas, todo. ¿Cómo les dirías que empiecen como a reconstruir eso? Mirá, yo no solo para la parte armónica, para todo lo que sea música, la música es sonido y el sonido no está en un papel. Por empezar, acostumbrarse y amar el hecho de separarse un poco del papel. Y esto no es exactamente tocar de memoria, porque vos podés memorizarte una parte y después reproducirla. No, es escuchar, dejar que la música exista y viva en tu oído interno primero, y después, bueno, yo a los instrumentistas les recomiendo mucho cantar y copiar lo que cantan. Esto es fundamental. Luego, aprender a tocar de oreja me parece totalmente esencial. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que hacemos, sobre todo en las clases presenciales, ahora no lo podemos hacer, pero Mm. en la USAM, es, bueno, un día y sin avisar, tocó tocar de oreja. Entonces, agarramos, el que no conoce este tango, no me importa, lo sacamos acá y están algunos, viste, Aterrado, obvio. como pueden. Y cuando lo terminaron de sacar, se los cambio de tono. Y lo tocamos en, qué sé yo, en 10, 15, en las tonalidades que se te ocurra. Y no importa si tienes 50 sostenidos o bemoles. Ay, me encanta. Y bueno, y tratar de hacer eso con cierta periodicidad y si es posible, con compañeros y compañeras, Claro. juntarse a tocar. Y es en realidad lo que vos decías, guitarrear. Claro, perder el miedo a Entonces, pistearle, ¿no? Como no pasa nada. desarrollar, sí, sí, exacto. Desarrollar eso a mí me parece fundamental. Y el tema fundamental es que lo que hay que entender para mí, fíjate, nosotros ahora hace un rato largo que estamos charlando y nosotros no leímos nada de lo que hablamos y sin embargo lo pudimos expresar. Porque nosotros tenemos una idea, que esa idea se plasmó desde algo sensible, o sea, primero hemos tenido algún tipo de experiencia sensible y esa experiencia después, a partir de cierta reflexión, se ha transformado en alguna idea en la cual creemos. Entonces, cuando nosotros exponemos esa idea, misma la idea esta que estoy exponiendo ahora, nosotros enfocamos esa idea y después la traducimos a símbolos y la proyectamos y la expresamos. Y el otro nos puede entender de esa forma. Bueno, la música, tocar música es exactamente lo mismo. Primero se siente algo que uno quiere decir y entonces en el momento de tocar música yo debo saber que debo conectar con esa idea original. Es una idea expresiva que se basa en las notas son los símbolos, como en el lenguaje hablado son las palabras. Las notas son los símbolos. Yo tengo que tener un dominio total de esos símbolos, un dominio, tienen que fluir de manera que yo pueda tener mi mente enfocada en el lugar correcto. Si yo creo que mi mente tiene que estar enfocada, por ejemplo, en un papel, en lo que veo de un papel, o en recordar la digitación, a ver cómo era lo muscular, todas esas cosas son accesorias en la música. En la música lo que importa es tener una idea sonora interna que puede ser muy concreta o puede ser también quizás más abstracta, pero tiene que estar y tiene que sonar internamente. Y nosotros tenemos que entonces enfocar nuestra atención ahí y aprender a proyectar. Eso es todo un trabajo y me parece a mí, la forma mejor y que nos va a hacer más felices también para ser músicos.
Lo otro es un camino súper tortuoso, que se compara con el desarrollo de cualquier habilidad, cualquier otra habilidad, o sea, aprender a hacer una escala bien. No es muy distinto qué sé yo, aprender a hacer malabares, o son cosas que se desarrollan. Ahora, concentrarse en un contenido y poder proyectarlo, esa es la verdadera meta y la sustancia de lo que nosotros estamos trabajando. La sustancia que nosotros estamos trabajando. Entonces, para mí hay que volver a eso, hay que entender eso, y hay que entender que eso es el estudio, eso es el aprendizaje, y no otra cosa. Todo lo demás es puro verso que más tarde o más temprano te das cuenta que no sirve. Así es. Ay, Ramiro, me encantó, me voy inspirada. Así que te Qué agradezco. bien, Te buenísimo. juro que me voy inspirada, Buenísimo. me voy. Además, cada vez que hago estas Genial. entrevistas me voy así como, me quedo con la olla hirviendo, claro, porque me dicen cosas que yo, claro. Esto es algo que nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Y cómo Sí, ayudar a que la gente que se quiera acercar a la música desde el amor la pueda cultivar y claro, sí. la pueda desarrollar desde ese lugar. Lo re necesitamos. Lo Sí, y necesitamos. ojo, que a veces incluso te encontrás con alguno que te pone un palo en la rueda con eso. A En nosotros ya todo, quizás no, en pero todas las cuando sos carreras. chiquito, claro, cuando vos sos chiquito, cuando sos muy jovencito, vení. Cuando sos muy jovencito como Este, él, claro, como él. A él lo tiene a su papá que le insiste a tocar la guitarra. Yo me quiero sentar siempre, todos los días con él a tocar. Él toca guitarra un poco, ¿viste? Sabe 5 o 6 acordes ya, y con eso tenemos un montón de canciones, con ¿viste? eso te haces Tenemos un una fiesta. concierto. Sí, sí. Así que bueno, hoy nos toca, me parece. Más Bueno, tarde. Ramiro, te Bueno, agradezco muchísimo, mucho, no, por favor. mucho. Cuando largue esto para publicarlo, te lo voy a mandar por las dudas, ¿dale? Muchísimas Excelente, dale, gracias. dale. Te mando Bueno, un un beso grande. placer. Gracias. Igualmente, beso, chao, un placer. Hasta luego.